Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que se va a realizar el día de hoy con relación a la violencia en nuestra sociedad actual. Esta presentación se realiza a partir del canal de Yaco Itai, el cual es un canal de difusión de contenidos médico-legales que forman parte del programa de educación en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua para los grupos de la doctora Nora Ileana Villavaca. Muy bien, la violencia en nuestra sociedad actual ha permeado grandemente todo lo que nos rodea. Y esto tiene mucho que ver con relación a, a esa normalización que hemos hecho de la violencia. Por ejemplo, si revisamos los medios de comunicación, los periódicos, encontramos noticias donde encontramos este tipo de manifestaciones como disparos al interior de escuelas, desde kinderes hasta universidades. Asimismo, tenemos situaciones a nivel internacional donde existen ciertos países que se nos han manifestado o mostrado como generadores de violencia o como una amenaza latente para la paz mundial. Igualmente, en nuestro entorno tenemos una gran cantidad de violencia que sucede asociada al crimen organizado y que está presente en una gran cantidad de estados de nuestro país. Igualmente tenemos alguna serie de ataques terroristas que les llamamos en otros países donde la violencia está motivada por cuestiones ideológicas religiosas. Pero la violencia no solamente afecta la vida de las personas, sino también afecta otras áreas de las personas, como es el entorno social o comunitario, como es el robo de materiales naturales, como puede ser la arena, como puede ser los minerales y también como puede ser el petróleo, la tala inmoderada de bosques, eh, incendios forestales para cambiar el sentido de esas tierras a siembra y cultivo, entre muchas otras cosas. Entonces, la violencia también se vive en otras formas o manifestaciones, como se ha considerado actualmente el matrimonio infantil, el cual ha llevado a que ahora se mencione y se haya establecido legalmente en nuestro país que la edad mínima para casarse, tanto para hombres como para mujeres, es la edad de 18 años. Nuevamente, otro ejemplo de violencia asociado con creencias religiosas. Y finalmente, otras situaciones de las cuales también se ha empezado a hablar más en estos últimos años es de la violencia contra las mujeres, que en algún otro tema o en alguna otra presentación ya se habló un poquito más de la mortalidad y las causas de muerte en el país. Asimismo, tenemos el mapeo de fosas clandestinas en la plataforma ciudadana que nos habla de que México es un país donde se entierran personas o se desaparecen de diversas maneras, ¿no? Y a nivel local o en la comunidad de Chihuahua, en nuestro estado, también tenemos situaciones de violencia que ya forman parte de la cotidianeidad, en la que se encuentran o en la que suceden diversas
manifestaciones y usualmente las vemos tanto dirigidas para hombres como mujeres. No obstante, como ya platicamos en algún momento de nuestras clases, la, la población que es más sensible a sufrir violencia se ha clasificado en esta parte de los grupos vulnerables. El estudio de los diferentes grupos vulnerables o el estudio de las diferentes condiciones de vulnerabilidad de las personas nos permite identificar quiénes son las personas que más se encuentran en un alto riesgo para sufrir violencia, y de esta manera es posible establecer programas y estrategias de prevención. Nuevamente, en el sector salud, cuando vemos un hombre y una mujer, hemos de considerar más vulnerable a la mujer que al hombre. Sin embargo, si vemos un hombre anciano y una niña, es más vulnerable la niña que el hombre anciano o que la mujer anciana. Si vemos una persona que, además de ser hombre o mujer, tiene una enfermedad como VIH-Sida, tiene alguna condición de discapacidad, pertenece a un grupo minoritario como, como de la población LGBTQ+, a un grupo minoritario como por una creencia religiosa, que es migrante o por su origen étnico o racial, esto también lo convierte en una persona más vulnerable que el solo hecho de ser hombre o mujer. Y es muy importante que lo tengamos presente, porque esto se traduce no solamente en muertes, sino también en condiciones de enfermedad y disminución de la calidad de vida y empobrecimiento. Desde la salud pública también se había mencionado que existen que se explica el origen de la violencia a través de este modelo ecológico en el cual la educación individual, familiar, social, personal, comunitaria, tiene que ver con la forma en la que percibimos la violencia y cómo ésta puede entrar a nuestros hogares y cómo sale o salen de nuestros hogares personas con tendencias violentas. Si hablamos de la violencia desde las ciencias sociales, entonces el hecho de que forme parte de nuestra cotidianeidad la hace también parte de nuestros hechos rutinarios y que aprendamos a vivir en ella y con ella. ¿Qué significa esto? Que hay muchas situaciones y condiciones que son actitudes violentas, pero que como hemos vivido dentro de ellas, las hemos normalizado tanto y no somos capaces de ver que una actitud que yo realizo puede afectar a otra persona. Cuando la violencia en esta cotidianeidad me llama la atención, cuando la vivo como un hecho rutinario, cuando me afecta a mí como víctima o cuando es tan grande su magnitud y su gravedad que termino, por ejemplo, yendo al hospital a recibir atención médica, o que ya no solamente fue un manotazo, sino fue que alguien se cayó o fue que alguien chocó el carro o fueron los gritos que se le hicieron y que nunca habían gritado de esa manera. Y es entonces cuando se da cuenta la persona que vive una condición de violencia. También platicamos anteriormente sobre las visiones de la violencia como parte de la teoría estructural de Johann Galtung. Y Galtung, si recordamos, nos decía que había una violencia directa que es el comportamiento, esto es lo que yo hago, el cómo reacciono ante los eventos que hay a mi alrededor, y esta se apoya en lo que es una violencia cultural y estructural. La violencia cultural tiene que ver con las actitudes normalizadas de violencia en la que podemos pensar que las cosas siempre han sido así, que esto solamente se debe atender en la pareja o dentro de la casa, que eh, no tiene por qué cambiar porque esto funciona de esa manera. Y cuando hablamos de la violencia estructural, es cuando tenemos una negación de necesidades o donde, por ejemplo, vivimos una situación de violencia, se la platicamos a alguien y nos dice, eso no es nada, a mí me pasó tal cosa, ¿no?
y se minimiza lo que hemos vivido o lo que estamos observando. También se considera que dentro de esta violencia estructural se encuentra la situación en la que acudes a pedir un apoyo o una ayuda o a solicitar un servicio como levantar una denuncia o recibir atención médica y no se atiende adecuadamente esta situación porque no se comprende o no se diagnostica la violencia como parte fundamental de la situación que te lleva a solicitar a una institución gubernamental la atención. Otra forma en la cual la violencia estructural afecta y genera violencia es, por ejemplo, en la negación de necesidades. Ahora vemos una gran cantidad de bloqueos y de manifestaciones en los que las personas que no reciben atención salen y se manifiestan. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque el agua está contaminada, porque llovió mucho y no han acudido las instituciones de gobierno a ayudar en la recuperación de esa comunidad, ¿sí? Porque se ha negado la escuela, porque ahora, por ejemplo, las manifestaciones del Poder Judicial que tienen que ver con esta situación en la que una gran cantidad de trabajadores están viendo que sus intereses laborales se pueden ver afectados. ¿Y cómo aprendemos a ser violentos? Pues bueno, mucho tiene que ver los juegos de la infancia, las caricaturas, los programas de televisión, la música que escuchamos, todo lo que está a nuestro alrededor nos ayuda a ver la violencia como algo normal y justificable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos películas donde el antihéroe, como es Batman, eh, busca venganza o lo mueve la venganza de localizar o de evitar que otras personas maten a otras personas como a él le sucedió. Pero vemos también, por ejemplo, caricaturas como El Coyote y El Correcaminos. Bueno, esta es muy vieja, ¿verdad? Caricaturas más recientes como Dragon Ball Z o no sé ahora que vean las personas jóvenes, pero en las cuales las peleas, el buscar un beneficio, el ganarle a alguien más es lo cotidiano o lo normal o lo que se espera, y esto hace que el ganar, el estar siempre adelante de otra persona, te lleve a hacerlo a costa de lo que sea. El asunto es que en las caricaturas las personas difícilmente mueren. Sin embargo, en la vida real, un brote agudo de violencia puede llevar a la muerte de una persona. Y sobre todo, pues de quien la vive, que en ese momento se convierte en víctima. Socialmente hablando, también es muy importante saber que la violencia no es un hecho natural, sino que es un ejercicio de poder. Esto es estar encima de una persona, sobre un colectivo o sobre sí mismo, y esto también nos permite comprender que la violencia como ejercicio del poder individual, colectivo o personal ha llevado a lo largo de la historia a situaciones que en algún momento han sido benéficos, como las revoluciones que llevaron a los cambios sociales, a la independencia de ciertos pueblos, a quitar del poder a ciertas personas que eran consideradas eh, dictadoras para ciertas comunidades, pero también ha llevado a situaciones donde el exceso de violencia ha llevado a la muerte de grandes grupos humanos, como ustedes ya no lo recordarán porque son jóvenes, pero yo tampoco tengo ya 90 años porque esto sucedió más o menos en los años de 1940 y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. El genocidio, esto es el asesinato de grandes grupos poblacionales por el hecho de pertenecer precisamente a un grupo racial o étnico. Y en este caso el genocidio realizado en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi fue en contra de grupos de gitanos, polacos y judíos.
Sin embargo, ahora ya se sabe que el genocidio polaco fue realizado por Rusia y le echaron la culpa a los alemanes. Pero bueno, eso es cosa de historia y les toca investigarlo si así lo quieren hacer en otros medios. En este genocidio alemán, pues bueno, se documentó tal cantidad de violencia y tal cantidad de, de afectaciones humanas que eran tan grandes que no se podía creer que pudiera llegar a tanto la crueldad humana que, por ejemplo, en esta imagen vemos una de las pocas fotografías que se tuvo de las personas en estado de desnutrición e inanición que morían por enfermedad o que eran asesinadas con disparos por arma de fuego. Sin embargo, este genocidio y estas violencias también se han vivido en nuestro país. En las épocas de la revolución, donde no había ni pies ni cabeza, donde no se tenía un adecuado entendimiento de lo que estaba sucediendo, pues esto también llevó no solamente a los cambios sociales y estructurales de nuestro México moderno, sino también a, al asesinato de personas que después de la revolución, por ejemplo, se presentó en la Guerra de los Cristeros, motivado por creencias religiosas. ¿Sí? Si seguimos hablando de la violencia, desde las ciencias sociales entonces se ve a los fenómenos de violencia como parte de un proceso histórico social que está condicionado por factores individuales y sociales y además no es solamente un hecho que provoca la muerte, sino que también busca otros fines, como he mencionado, el mover o el cambiar un gobierno, el lograr un dominio sobre cierta región, ¿sí? O el ejercer simplemente esta condición de poder. Haití, que es una pequeña isla que se encuentra en el Caribe o en la zona del Caribe mexicano y por ahí cerca, ha pasado por estas condiciones de violencia extrema en los cuales los movimientos sociales llevan al derrocamiento del gobierno que se tiene, pero también lleva a un empobrecimiento general y a un enriquecimiento muy puntual de ciertas personas o ciertos grupos que son precisamente los que están en el poder. Esto también conlleva a que las poblaciones o los grupos poblacionales más vulnerables tiendan a migrar o a moverse de ese lugar en el que se encuentran porque tienen que huir de las zonas de sus hogares, dejando todo lo que tienen por buscar mejores condiciones de vida. Y entonces se convierten en población migrante. Muchos migrantes documentados e indocumentados se buscan otras oportunidades precisamente porque no han sido encontradas en su tierra o porque huyen de situaciones de violencia como las guerrillas, la prostitución, la trata de personas, entre muchas otras cosas que forman parte de la violencia. Y en el camino del migrante, pues también se viven otras situaciones de violencia como es la pobreza, las carencias, la deportación, la detención y también como sucedió, por ejemplo, en Ciudad Juárez, el incendio en ese lugar en el que se encontraban concentrados migrantes y donde murieron muchos porque nadie les abrió la puerta para que salieran, ¿sí? Entonces, como fenómeno social, también es importante ver eh, que hay otra forma de violencia que se puede ejercer, que es la violencia como instrumento del Estado, la violencia como represión que hace que la figura que está en el poder se pueda perpetuar y mantener esta cierta organización social. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando se habla de grupos armados
que se enfrentan a manifestantes y los repliegan o los reprenden o los atacan con gases, con piedras, bueno, con toletes, con, con agua, ¿sí? Con algo para minimizar sus formas de manifestarse. En nuestro país, por ejemplo, un hecho vergonzoso que sucedió en el 68 y que es muy conocido es el del 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, donde el gobierno mexicano atacó a grupos estudiantiles y personas de la sociedad civil y además se encargó de ocultar la información de lo que ahí sucedía, porque casualmente esto sucede el 2 de octubre y muy cerca de esa fecha iniciaban los Juegos Olímpicos de México 68. Entonces, para que no fuera una mala propaganda política para el país, se ocultó todo esto y hasta nuestros días hay muchos archivos de ese año que siguen ocultos a la población. Sin embargo, tenemos documentado por la sociedad como tal las personas que fueron desaparecidas y que hasta la fecha, para muchas de ellas, no han sido encontradas ni localizadas por sus familiares. Estas condiciones de violencia asociadas al 68 siguieron también hacia el 71 o 72, sobre todo en la Ciudad de México, y vemos a la represión gubernamental como, como la parte violenta para mantener la paz social. No obstante, como les menciono, pues la violencia individual, social o comunitaria, pues no solamente afecta a la persona que la vive, sino afecta a la sociedad completa, porque toda persona que ha sido violentada, agredida, desaparecida, forma parte de un entorno y los efectos que la violencia genera sobre sí misma van a afectar el entorno en el que se encuentra y de esta manera se afecta a la comunidad y la sociedad en general. Tenemos, por ejemplo, otro hecho reciente que es el de Ayotzinapa, en el cual estudiantes de una escuela rural para ser docentes o para ser maestros fueron atacados y desaparecieron 43. Y todavía de ellos se sigue sin saber qué pasó, ¿sí? Sin embargo, nuevamente tenemos la condición de la población migrante que sigue pasando y que utiliza México como parte de la vía para llegar a Estados Unidos y que aunque se le permite de alguna manera pasar, también se le detiene en el camino, no hay las condiciones gubernamentales adecuadas para dar abasto a toda esta cantidad de población y entonces los grupos sociales donan o participan en el apoyo de estas poblaciones y de todos modos sigue habiendo problemas asociados a la violencia que ellos han vivido en sus países, porque cuando llegan a países donde van de paso, por ejemplo México, pues generan hacinamientos, generan basura, generan incomodidad en la gente que los ve, y esto también es una forma de violencia porque también tenemos la costumbre de tenerle miedo a lo desconocido y a las personas desconocidas y a sus costumbres y culturas desconocidas. Sin embargo, pues podemos ver también que en el estado de Chihuahua hemos tenido brotes de violencia vividos o representados por los grupos de campesinos y el gobierno, cuando, por ejemplo, se le ocurrió al gobierno mexicano abrir las presas de Chihuahua para hacerle el pago del agua a Estados Unidos y dejó nuestro estado con las presas muy disminuidas, ¿sí? Entonces hubo manifestaciones, hubo represiones y también hubo asesinatos de personas por parte de miembros
de la Guardia Nacional que atacaron a estos campesinos. Y aquí tenemos, esta imagen es de esa época también, y vemos cómo está de un lado el Estado represor y del otro la población que se está manifestando. Eso es lo de menos, ¿no? Pero ¿qué repercusiones tiene la violencia? Muy bien. Cuando hay una organización de la población porque no está de acuerdo con algo que está viviendo, entonces la violencia trasciende la voluntad de las personas y entonces se constituye en un proceso histórico. Es de esa manera en la cual se llevaron a cabo la independencia y las revoluciones. Si conociéramos un poquito más de la independencia de México, nos daríamos cuenta que no, la finalidad de los que iniciaron la independencia no era tanto el que México fuera un país independiente, sino seguir siendo una colonia española. Pero, pues bueno, lo que no querían era que los españoles que aquí vivían o que venían de fuera fueran quienes ejercieran el poder, ¿no? Está medio complejo, pero pues hay que leer mucha historia para poder entender este fenómeno social de la independencia. Pero la situación es de que como fenómeno social también la violencia puede ser utilizada por parte de los sectores que se oponen a la violencia. Y en esto forman lo que se llama guerra de guerrillas. Y el ejemplo más notorio fue cuando, no me acuerdo muy bien si fue en los noventas, a finales de los noventas, no me acuerdo si fue 97 o 98, realmente no me acuerdo, cuando fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también acudió a la violencia como una forma de manifestación a la represión que estaba viviendo por el gobierno. Entonces la violencia la utilizamos todas las personas y todos los grupos sociales. Las manifestaciones pacíficas no se han utilizado, solamente recuerdo yo a Gandhi, que logró de esta manera la libertad de India, la independencia de India de la colonia británica, pero después de que se liberó tuvo una época de violencia muy intensa que llevó a la separación de Pakistán e India, y esto motivado sobre todo por las creencias religiosas, donde en Pakistán se fueron a vivir las personas que tenían, que tenían esta religión musulmana, y en la India se quedaron los hindús o los que tenían esta religión politeísta. Perdón. En México tenemos algunos grupos poblacionales que han vivido otra forma de violencia, perdón. Gracias. Tengo mis ayudantes estrella. Asistentes. Aquí tengo café. Bueno, sigamos. Retomemos el tema. En México, nuestros grupos indígenas o desplazados de sus territorios. Los grupos originarios del estado de Chihuahua no son violentos como tales, ¿sí? Y entonces ellos han sido más fácilmente desplazados, y cuando se han quejado, muchos de estos dirigentes de los movimientos en contra del desplazamiento indígena han sido asesinados. Dentro de los defensores de los derechos humanos y los defensores de los grupos originarios se encuentra la mayor cantidad de personas defensoras, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la violencia desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal se habla de que es producto de la voluntad individual, y es cuando una persona se le denomina imputable o inimputable. Esto es, que se le puede imputar o señalar como responsable de la acción que cometió o no.
en el caso del inimputable. Entonces, se establece una responsabilidad individual para la ejecución del acto violento que se sanciona con prisión o con una sanción económica. Al principio, cuando surge la criminología, se estudiaba sobre todo al agresor. Y posteriormente, entre los 80s y los 90, se empezó a estudiar también a las víctimas, y la nueva tendencia es no solamente estudiar la victimología, la criminología, sino la victimología. Ver cuáles son las condiciones que hacen que las personas sean víctimas, y de ahí es de donde surge esta clasificación de personas en condición de vulnerabilidad o grupos vulnerables. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, la responsabilidad individual también la vemos manifestada en los medios de comunicación cuando se nos informa de los asesinatos, de las personas detenidas, de las sanciones que se les han dado, y también cuando nos enteramos de los motivos por los cuales han llegado a estas condiciones de violencia, donde, por ejemplo, ¿cómo es posible que porque tú le des like a la foto de alguien en Instagram, en Facebook o en TikTok, alguien pueda pensar hasta en matarte y lo haga? Sí. Y entonces tenemos nuevos niveles de violencia digital y de violencia en otros niveles que pone en jaque a la sociedad. Sin embargo, en las personas que sobreviven la violencia como tal, tenemos resultados o efectos en su salud que va a generar daños físicos, discapacidades, secuelas, y todo esto le quita años de vida potencial perdida a las personas y disminución en su calidad de vida. Estas imágenes que vemos aquí son de personas que se manifestaron en Chile en los últimos movimientos, ahora del año 2018, 2020 más o menos, donde el gobierno chileno los quería reprimir utilizando pistolas de aire que disparaban, pues, balas que no eran balas. Sin embargo, les disparaban a la cara, y hubo una gran cantidad de personas que tuvieron lesiones oculares, incluso con la pérdida de los mismos, y pues esto hace que jóvenes sean tuertos el resto de su vida, ¿no? Y luego tenemos otra cuestión que es, ¿cómo podemos prevenir la violencia? Y se habla de que es importante identificar los factores de riesgo presentes en cada una de las diferentes formas en que la violencia se manifiesta para que nos ayuden a solucionar el problema. Sin embargo, no podemos hablar de que la pobreza es el origen de la violencia, porque también en grupos ricos sucede la violencia. No es de que porque soy pobre y cuando sea rico ya no voy a vivir, sufrir o ejercer violencia, sino que la violencia está en todos los niveles sociales y en todos los estratos socioculturales. Entonces, lo que sigue es identificar la violencia. Y para eso hay que hacer un ejercicio mental de preguntarnos si la violencia se puede prevenir, si podemos enseñar a no ser violentas a las personas, si podemos predecir cuándo la violencia se va a manifestar, cuáles son los factores de riesgo individuales, grupales, sociales que nos van a llevar a un fenómeno de violencia, y si un mundo sin violencia es posible. Y atendiendo a las teorías sociológicas de la violencia que vimos anteriormente, pues tenemos estas tres teorías de Galtung, de Lederlach y de Fisas, que nos hablan de estas diferentes visiones, y entonces habría que determinar o aplicar para contestar estas preguntas. Nuevamente, en el modelo ecológico de la violencia,
tenemos lo que se ha llamado también a la persona que tiene interrelaciones personales con el exoambiente y luego se va a la comunidad o el mesoambiente y luego se va a la sociedad o el macroambiente. Y esto genera que haya un microsistema, un exosistema y un macrosistema. En el microsistema, que es este amarillito pequeño donde estoy yo con mi familia o donde estoy yo como persona, están todas estas características individuales que incrementan la probabilidad de que yo me convierta en agresor o víctima o que me convierta en agresor y víctima. Y todos estos factores biológicos y la historia personal que me hacen más susceptible de estar en uno de estos dos lados. Además, se deben incluir las características cognitivas, conductuales, afectivas e interaccionales. Esto es mi funcionamiento mental y conductual, el cómo percibo el afecto o el amor en la familia, o el afecto o el amor propio, y la interacción que tengo con las personas. Entonces, esto incluye las relaciones que voy a desarrollar con amigos, amigas, parejas, hijos, hijas, etcétera. Y es en estas relaciones cercanas donde el riesgo de convertirse en víctima o agresor puede ser mayor. Cuando hablamos del exosistema y hablamos de la comunidad, entonces tenemos que tomar en consideración los contextos en donde llevamos a cabo estas relaciones sociales, como trabajo y escuela, y aquí hay que determinar que hay ámbitos comunitarios que favorecen la aparición de la violencia y que además pueden generar mayor violencia si se mantiene la desigualdad de género en la educación, el trabajo o la familia. Esto es, a ustedes probablemente ya no les tocó, pero anteriormente las niñas no iban a la escuela porque se consideraba que si se iban a casar, pues para qué invertir en su educación. Y esto llevó, por ejemplo, a situaciones como una noticia que salió en una comunidad de pueblos originarios, donde un grupo de mujeres habían muerto por intoxicación con un material que se utilizaba, un pesticida. Y decían, pues es que, qué brutas, ¿no? O sea, no sabían aplicar el pesticida. El asunto es que estas mujeres no pudieron o no acudieron a la escuela, no sabían leer y no sabían cuáles eran las indicaciones o las medidas de seguridad para la aplicación del pesticida, precisamente porque se les evitó acudir a una escuela a aprender a leer. Y esta es una violencia estructural, no de la escuela que no les permitió el ingreso a las mujeres a la escuela, sino de las familias que veían como un desperdicio invertir en la educación de las mujeres, porque para qué necesitaban saber leer y escribir si lo único que tenían que aprender era a hacer las labores del hogar. Y esto las llevó, como les digo, a la muerte por intoxicación. Y en el exosistema vemos que se van generando legislaciones contra el maltrato que buscan fomentar la igualdad. Sin embargo, mientras no se trabaje en el microsistema y en el exosistema todavía estoy en el exosistema, perdón. Si no se trabaja en este exosistema que genera las desigualdades de género, entonces sigue existiendo estas manifestaciones de violencia estructural. Y bueno, esto también lleva a que desde el gobierno, además de legislar contra el maltrato, se busquen mecanismos de prevención e intervención con profesionales, pero además es importante reconocer los factores de riesgo y los rasgos individuales que llevan a estos factores o incrementar el riesgo de violencia. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que haya pocos recursos disponibles. Entonces, si no hay agua, si no hay tierra para sembrar, si no hay escuelas, bueno, esto es un factor de riesgo. Dificultades en el trabajo o desempleo.
Si en el trabajo es algo que no te gusta hacer o estás siendo víctima de acoso o hostigamiento laboral o incluso acoso y hostigamiento laboral, sexual, perdón, pues no te gusta ir a tu trabajo y entonces tienes estas dificultades que te impiden desarrollarte adecuadamente. Las instituciones gubernamentales además refuerzan estos estereotipos y pautas culturales y esto sobre todo lo vemos en escuelas y centros deportivos donde, por ejemplo, tenemos clases que son solamente para hombres o son solamente para mujeres, que igual también a ustedes ya no les tocó, donde el fútbol era un deporte de hombres y no de mujeres, donde subirse a un árbol era una vagancia de niños y no de niñas, ¿sí? Y esto es una forma en la cual se refuerzan estos estereotipos. Ausencia de redes de apoyo que tiene que ver con la falta de personas que apoyen a las personas que viven la violencia y la ausencia de programas educativos dirigidos a prevenir la violencia y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, en el macrosistema a nivel social, tenemos estos factores que proporcionan un ambiente de aceptación de la violencia porque así ha sido siempre. Porque ¿para qué quieren irse otra vez a estudiar las mujeres? ¿Para qué quieren hacer una especialidad médica si no la van a ejercer? Pues nomás que acaben la licenciatura y pongan ahí su título, ¿no? O de que estudien porque luego les va a tocar un balagardo y entonces estamos quitándole responsabilidades emocionales a los balagardos de hacerse responsables de sus relaciones de pareja, ¿sí? Y entonces caemos nuevamente en sistemas de creencias e ideas que mantienen la desigualdad, que señalan un poder distinto para hombres y mujeres y de los padres sobre los hijos, que obviamente los padres deben de ser una guía para los hijos y las hijas, pero esto no significa que se impongan y que no permitan que tengan un libre desarrollo de su personalidad. Las formas de organización social siguen todavía estableciendo estas diferencias, siguen perpetuando visiones racistas, ¿sí? Y tenemos también pautas culturales que justifican y sustentan no solamente la desigualdad de género, sino la violencia, la continuación de estereotipos sexistas y mitos culturales sobre la inferioridad de la mujer. Y bueno, aquí terminaríamos el día de hoy con lo que es la violencia en el sector salud y la violencia como manifestación social. Esta presentación forma parte entonces de la serie de violencia en la comunidad, prevención y manejo de la violencia y además les recuerdo, dejen su comentario sobre lo que más les llamó la atención el día de hoy sobre esta forma de ver la violencia. Y les agradezco su atención el día de hoy y nos vemos posteriormente en otra clase.